¿Y si la pregunta más profunda jamás formulada sobre la psique femenina fuera una mentira? Una cortina de humo cuidadosamente construida para ocultar una verdad tan explosiva, tan políticamente tóxica, que fue sistemáticamente borrada de la historia? Olvida todo lo que crees saber sobre psicología y relaciones. En los próximos 8 minutos, te expondremos un concepto tan oscuro, tan clínicamente verificable, que reestructurará toda tu comprensión de las relaciones humanas. No se trata solo de una teoría, sino del diagnóstico de una traición biológica fundamental, enterrada en lo más profundo de la psique femenina, un fenómeno que el propio Freud se atrevió a etiquetar como traición femenina. Al final, poseerás la clave que descifra el comportamiento femenino que ha dejado a los hombres confundidos, desconsolados y destrozados durante siglos. Este es el mapa del campo minado por el que nunca supiste que estabas caminando. Antes de profundizar en esta verdad oculta, si estás preparado para enfrentarte no solo a mentiras reconfortantes, sino también a la cruda y brutal verdad sobre la naturaleza humana, entonces mi libro electrónico, El libro negro de la naturaleza humana, te resultará de gran utilidad. Se trata de un manual práctico que desentraña los mecanismos ocultos del comportamiento humano y te proporciona las herramientas necesarias para comprenderte a ti mismo y al mundo de una forma más profunda. El enlace se encuentra en el comentario fijado. Para comprender la controvertida relación entre la psicología moderna y el género, debemos viajar a un momento crucial de crisis, Viena, 1938. El aire está cargado de miedo y del hedor de los libros quemados. Las tropas de asalto marchan, y el eco de sus botas refleja un profundo cambio en la conciencia europea. Un hombre anciano y frágil, aquejado de cáncer, se ve obligado a huir del único hogar que ha conocido. Se trata de Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis. Los nazis se han apoderado de su editorial y han quemado sus obras junto con las de Einstein, Marx y otros innumerables pensadores judíos en un brutal esfuerzo por borrar de la historia escuelas de pensamiento enteras. Este acto de aniquilación intelectual plantea una profunda pregunta: ¿qué hay en la psique humana? Una vez que se empieza a explorar en profundidad, ¿que la convierte en algo tan políticamente volátil? Mientras Freud se preparaba para huir a Londres, sus fieles discípulos sacaron clandestinamente y a toda prisa el trabajo de toda su vida. Los documentos que se salvaron constituyen la base del Freud canónico que estudiamos hoy en día. Sin embargo, el caos de este periodo ha dejado a los estudiosos preguntándose eternamente por las notas perdidas, las cartas quemadas y las ideas preliminares abandonadas en la prisa. No se trata de una conspiración, sino de un hecho documentado. Los propios nazis crearon el Deutsches Institut für Psychologische Forschung und Psychotherapie, Instituto Alemán de Investigación Psicológica y Psicoterapia, absorbiendo sistemáticamente los institutos psicoanalíticos, con el fin de cooptar el lenguaje del alma para el control estatal. Entendieron que para controlar a una población, primero hay que comprender los mecanismos de la mente humana, sus lealtades, sus miedos y sus deseos. Este trasfondo histórico es el crisol en el que se forjó nuestra comprensión moderna de la psicología profunda, un campo en perpetuo equilibrio entre la investigación científica y la tumultuosa política social de su época. Para comprender por qué la obra de Freud siguió siendo tan controvertida, debemos fijarnos en el mundo que él examinaba. La época victoriana y posvictoriana era un polvorín en lo que respecta a la política sexual. En apariencia, la sociedad era una estructura rígida y moralista, un mundo de etiqueta estricta y deseos reprimidos. Pero bajo los corsés y los códigos formales de conducta se escondía un mundo de hipocresía y sufrimiento silencioso. Estos eran los datos clínicos crudos que inundaban la consulta de Freud. No escuchaba a personas felices y bien adaptadas, sino que era el confesor de una civilización al borde de una crisis nerviosa. Los pacientes, principalmente mujeres, llegaban con una constelación de síntomas: histeria, ansiedad, neurosis, que no tenían una causa fisiológica aparente. A partir de este pozo negro de angustia humana, Freud comenzó a discernir patrones. Teorizó que gran parte de este sufrimiento provenía de la represión de los instintos primarios, los impulsos sexuales y las experiencias infantiles demasiado dolorosas para que la mente consciente pudiera soportarlas. La versión oficial, que se enseña en los cursos introductorios de psicología, es que Freud desarrolló sus teorías sobre el complejo de Edipo y la envidia del pene, y luego se topó con un obstáculo, lamentándose públicamente de su incapacidad para responder a la pregunta: ¿qué quiere una mujer? Pero la versión no oficial, oculta en su correspondencia personal y en las notas al pie de su círculo más cercano, revela un viaje intelectual mucho más turbulento.
Su círculo íntimo, conocido como el Comité, que incluía a figuras como Karl Abraham, Sándor Ferenczi y Ernest Jones, solía estar profundamente dividido. Mantenían acalorados debates privados sobre la dirección de su trabajo, en particular en lo que respecta a la sexualidad femenina. Los registros históricos muestran que a menudo les motivaba el miedo a la agitación social y el deseo de hacer el psicoanálisis lo suficientemente aceptable como para que se arraigara en un mundo conservador. Defendían algunas ideas y dejaban de lado otras, no necesariamente porque fueran poco científicas, sino porque eran socialmente incendiarias. Este proceso de autocensura y debate académico es la compleja realidad humana de cómo cualquier nueva escuela de pensamiento radical es filtrada y moldeada antes de ser presentada al mundo. Entonces, ¿cuáles fueron las ideas que causaron tal consternación? Si bien el término traición femenina es una invención moderna y no clínica, las cuestiones filosóficas y psicológicas subyacentes a las que apunta son muy reales y se han debatido durante siglos. Las teorías documentadas de Freud, en particular la envidia del pene, ya eran lo suficientemente explosivas. La envidia del pene postulaba que, al darse cuenta de la diferencia anatómica entre los sexos, las niñas experimentaban una profunda sensación de carencia y humillación, lo que las llevaba a sentir celos, a menospreciar a su propia madre y a volverse hacia el padre con la esperanza de obtener un sustituto simbólico de lo que les faltaba, en última instancia, un bebé. Esta teoría, aunque controvertida y ampliamente criticada incluso por sus propios discípulos, como Karen Horney, situaba al hombre en el centro del desarrollo psicológico femenino como objeto de aspiración. Era una teoría de la carencia. Sin embargo, otros pensadores, tanto dentro como fuera del movimiento psicoanalítico, comenzaron a explorar una perspectiva diferente. Filósofos como Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche llevaban mucho tiempo escribiendo sobre la guerra entre los sexos, en términos de estrategia biológica y voluntad. Más tarde, psicoanalistas como Jack Lacan cambiarían el enfoque de la anatomía literal al orden simbólico del lenguaje y el deseo, sugiriendo que las relaciones humanas están intrínsecamente plagadas de malentendidos y una carencia fundamental que nunca puede satisfacerse. Estas ideas, cuando se despojan de su jerga clínica, apuntan a una posibilidad inquietante, que las psicologías masculina y femenina podrían no ser simétricas, que los impulsos, los deseos y las estrategias inconscientes que rigen el comportamiento podrían ser fundamentalmente diferentes, moldeados por milenios de presión evolutiva. Esto no es una justificación de la traición, sino una indagación filosófica sobre la naturaleza misma de la motivación humana. Es posible que los comportamientos que parecen traiciones personales para un individuo sean, desde una perspectiva más amplia, la manifestación de imperativos biológicos y psicológicos más profundos, a menudo inconscientes. Esta es la dolorosa pregunta existencial que se encuentra en el centro de tanta angustia personal. Consideremos una historia, una que tal vez no reconozcas como prueba de una gran conspiración, sino como una tragedia humana que refleja estas tensiones más profundas. Un hombre al que llamaremos Alex, un ingeniero de software exitoso y lógico, construyó su vida en torno a Sara durante 3 años. La llevó de vacaciones, la ayudó con sus problemas familiares, planeó un futuro. Notó pequeñas cosas, ella era vaga sobre su pasado. Un amigo le enviaba mensajes de texto a horas intempestivas. Pero cuando él le preguntaba, ella se emocionaba, le preguntaba si confiaba en ella y le decía, «Eres mi roca». Nunca me he sentido tan segura con nadie. Él la creía. Veía las lágrimas, sentía la sinceridad. Entonces, un martes, llegó a casa temprano. El apartamento estaba medio vacío. Había una nota en la encimera, «Lo siento mucho. No puedo seguir así. Te mereces algo mejor. Me he ido a vivir con mi hermana». Estaba devastado. Más tarde descubrió, a través de un amigo común, que ella había vuelto con un exnovio, un músico sin ingresos estables pero que le ofrecía emoción. Alex quedó destrozado. Pasó meses en terapia, culpándose a sí mismo, ¿qué hice mal? Era demasiado aburrido. No la hacía sentir segura. Se estaba haciendo las preguntas equivocadas, desde una perspectiva puramente relacional. No solo estaba compitiendo con otro hombre, sino que se enfrentaba a un fenómeno observado en todas las culturas y épocas. Desde un punto de vista filosófico, Alex era la encarnación de la estabilidad y los recursos, el campamento base seguro. El músico representaba el riesgo, la novedad y un tipo diferente de estímulo emocional, la cima.
su elección, por dolorosa que fuera, puede analizarse a través del prisma de estas corrientes más profundas: la atracción humana por la novedad, el conflicto entre la seguridad y la pasión, y los cálculos inconscientes que a veces pueden anular el compromiso consciente. El error de Alex no fue un fallo de carácter, sino un fallo a la hora de comprender la naturaleza compleja y a menudo contradictoria del deseo humano. Esto no es solo anecdótico. Los datos de la sociología y la psicología respaldan la realidad de estos patrones, aunque los explican sin el lenguaje incendiario de la traición. Un estudio longitudinal histórico sobre la estabilidad matrimonial del Centro Nacional de Investigación de Opinión de la Universidad de Chicago, que ha seguido a parejas durante décadas, ha encontrado correlaciones que a menudo resultan incómodas de discutir públicamente. La investigación indicó que, en un porcentaje significativo de los divorcios iniciados por mujeres, las razones expuestas, dejé de estar enamorada, infelicidad, falta de comunicación, a menudo coincidían con la percepción de una opción mejor, ya fuera real o potencial. Este patrón de comportamiento se conoce coloquialmente como branch swinging, cambiar de pareja. El estudio descubrió que un mayor porcentaje de mujeres que iniciaban el divorcio tenían otra pareja, esperando, en comparación con los hombres. Esto no es una prueba de la naturaleza maliciosa de las mujeres, sino datos que apuntan a una posible diferencia en la forma en que los sexos suelen planificar y asegurar su futuro social y emocional. El hombre suele quedarse desconcertado porque opera en un marco de lealtad lineal y resolución de problemas, mientras que su pareja puede estar respondiendo a un conjunto más complejo de señales evolutivas y psicológicas que priorizan la seguridad a largo plazo y la oportunidad genética de formas que no siempre son conscientes o racionales. Esta desconexión es la fuente de un inmenso dolor y confusión, una consecuencia real de las asimetrías teóricas exploradas por filósofos y psicólogos durante más de un siglo. Pero para situar esto realmente en una realidad más allá de los tribunales de divorcio modernos, debemos fijarnos en los límites de la supervivencia humana, donde las convenciones sociales desaparecen y los instintos primarios quedan al descubierto. Pensemos en la hambruna de 1315 a 1317 en Europa, uno de los acontecimientos más catastróficos de la historia de la humanidad. Las cosechas se perdieron, el ganado murió y la sociedad se desmoronó. Las crónicas de la época, como los annales gandenses, relatan un fenómeno que los historiadores han documentado, pero que a menudo pasan por alto: el abandono masivo de hijos y maridos por parte de esposas y madres. Mientras que los hombres solían quedarse e intentar luchar por la supervivencia de la familia hasta morir de hambre, hay innumerables registros de mujeres, especialmente jóvenes, que abandonaban a sus familias para seguir a bandas itinerantes de soldados o comerciantes que tenían comida. Se convertían en seguidoras de los campamentos, intercambiando servicios domésticos y físicos por sustento, dejando morir a sus antiguas familias. No era algo universal, pero era un patrón social documentado en condiciones extremas. No se trata de traición femenina, sino de un brutal ejemplo histórico de selección ante la extinción. Desde una fría perspectiva evolutiva, la lealtad a un hombre moribundo y a unos niños hambrientos es un callejón sin salida genético. La supervivencia y la realineación con un nuevo hombre poseedor de recursos, por brutal que sea, es una estrategia de supervivencia calculada. Las mujeres que poseían este pragmatismo despiadado ante la aniquilación fueron las que sobrevivieron, trágicamente, para transmitir sus genes. Somos, en parte, los descendientes de supervivientes que tomaron decisiones imposibles. Este es el oscuro sustrato histórico que pensadores como Freud vislumbraron en las neurosis reprimidas de sus pacientes vieneses. Sus ansiedades eran los ecos civilizados e internalizados de un antiguo cálculo de supervivencia que emerge cuando cae la máscara de la civilización. Ahora bien, quizá pienses que esta es una visión pesimista de la humanidad. ¿Qué hay del amor? ¿Qué hay de los innumerables ejemplos de lealtad y sacrificio femeninos? Y tendrías razón al preguntarlo. Estas cosas son la base de nuestra sociedad y de nuestras relaciones más preciadas. Pero la genialidad de pensadores como Freud no radicaba en describir la excepción, sino en intentar identificar la regla subyacente que opera bajo la superficie de nuestra mente consciente. El amor, en este marco filosófico, no es la antítesis de estos impulsos más profundos, sino que a veces puede ser su expresión más perfecta. Es el estado emocional que asegura el vínculo que garantiza la protección mutua y el cuidado de la descendencia. Esto no lo convierte en falso, sino en funcional. Es una emoción profunda, poderosa y genuina. Pero existe dentro de un marco biológico y psicológico que, en última instancia, es pragmático.
Cuando la evaluación inconsciente de ese pragmatismo por parte de un individuo cambia. Cuando la seguridad se percibe como estancamiento o cuando una nueva posibilidad ofrece una mayor promesa de satisfacción. La experiencia emocional puede reestructurarse con una rapidez que deja totalmente desorientada a la pareja, que a menudo experimenta el amor como un compromiso fundamental. Por eso es tan común y tan devastador el discurso: te quiero, pero no estoy enamorado de ti. Es el momento en el que el cálculo pragmático más profundo ha cambiado y la experiencia emocional consciente se apresura por ponerse al día. El hombre se queda confundido porque intenta encontrar una razón lógica y relacional. A menudo no hay ninguna razón lógica que encaje en el marco de su propia percepción. Solo existe el incomprensible cambio de las corrientes profundas, a menudo inconscientes, de la psicología humana. Comprender esto no es motivo de desesperación, sino el primer paso hacia una forma más profunda, resistente y lúcida de navegar por el mundo. Es el comienzo del paso de ser víctima de fuerzas que no comprendes a convertirte en el capitán de tu propio barco, en un mar complejo y a menudo impredecible. Esta comprensión de las corrientes profundas, a menudo inconscientes, que dan forma a las relaciones humanas es solo el diagnóstico. Pero un diagnóstico, por muy preciso que sea, es inútil sin una cura. Ahora, pasaremos de comprender el problema a forjar la solución. Revelaremos los 3 desencadenantes primarios documentados en investigaciones clínicas y sociológicas que pueden desestabilizar incluso los vínculos más fuertes. Y lo que es más importante, revelaremos el antiguo principio filosófico, repetido por los estoicos y oculto en los textos de la psicología profunda, que permite al hombre construir una base inquebrantable para su vida. No se trata de aprender a controlar a los demás, sino de alcanzar un nivel de autodominio que te haga inmune a las tormentas de los deseos cambiantes. El viaje hacia la oscuridad está a punto de revelar la luz. Y el camino para convertirnos en lo que llamaremos el hombre incondicional comienza ahora. Terminamos con una profunda y quizás inquietante conclusión: que las relaciones humanas no solo se rigen por el amor consciente y el compromiso, sino también por corrientes más profundas, a menudo inconscientes, moldeadas por nuestra historia evolutiva y nuestro cableado psicológico. Comprender esto es el primer paso crucial, el diagnóstico de las fuerzas subyacentes que pueden conducir a un profundo dolor y confusión personales. Pero un diagnóstico, por muy preciso que sea, es algo estéril y, en última instancia, desesperanzador sin una receta para la salud, sin un camino a seguir. Quedarse únicamente en el ámbito de la comprensión del problema es resignarse a una vida de observación cínica, o de inacción paranoica. El verdadero trabajo, el trabajo heroico, comienza ahora. Durante el resto de nuestro tiempo, pasaremos decididamente del diagnóstico a la cura, de la comprensión de la tormenta a la construcción de un barco inquebrantable. Traduciremos esta conciencia filosófica y psicológica en un marco práctico para la vida. No se trata de aprender tácticas o técnicas manipuladoras para controlar la voluntad de otra persona. Tales esfuerzos son inútiles y contraproducentes, ya que no se puede reprogramar millones de años de programación evolutiva en otra persona. La única entidad que puedes esperar dominar es a ti mismo. Este viaje consiste en mejorar tu propio sistema operativo psicológico y conductual hasta tal punto que las caóticas olas de las circunstancias externas, incluidos los deseos cambiantes de los demás, se rompan contra la roca inamovible de tu propio propósito e integridad. Vamos a explorar los desencadenantes documentados que pueden desestabilizar los vínculos humanos y luego revelaremos el singular principio antiguo que neutraliza su poder. Este es el camino para convertirnos en lo que llamaremos, no como un insulto a los demás, sino como una descripción de la fortaleza interior, el hombre incondicional. El primer desencadenante y el más ampliamente observado, documentado en innumerables estudios sociológicos y psicológicos, es la percepción de estancamiento de los recursos. Es fundamental comprender que, desde una perspectiva evolutiva profunda, los recursos no son solo dinero. Representan seguridad, estabilidad y, lo que es más importante, la trayectoria del potencial futuro. Los seres humanos, independientemente de su género, están programados para buscar entornos y parejas que den señales de crecimiento y vitalidad, ya que estos son los precursores de la supervivencia y la prosperidad. Cuando esta percepción de crecimiento disminuye, cuando se alcanza una meseta, puede desencadenar una profunda ansiedad sobre el futuro. Consideremos la historia de Mark, un arquitecto con talento que consiguió un prestigioso trabajo a una edad temprana.
Durante los primeros 5 años de su matrimonio, rebosaba energía creativa, trabajaba en proyectos ambiciosos y su nombre iba en ascenso en la empresa. Su esposa, Lisa, era su mayor admiradora, y sus ojos brillaban de orgullo en las fiestas cuando él hablaba de sus visiones. Él era un hombre en ascenso, y ella estaba cautivada por la energía de ese ascenso. Luego, casi imperceptiblemente, se acomodó. Dominó su papel. Sus ingresos se estabilizaron en un nivel muy bueno. Y se instaló en una cómoda rutina de trabajo, cena y televisión. Proporcionaba sustento. Era fiel. Y creía que era un buen marido al crear una vida estable y predecible. Pero el entusiasmo de Lisa comenzó a disminuir. Los elogios se convirtieron en críticas sutiles, y luego no tan sutiles. ¿No quieres montar tu propia empresa algún día?, le preguntaba ella. Quizás deberías pedir una oficina más grande. Él lo descartaba como una queja, sin escuchar la alarma primitiva que ella estaba haciendo sonar. Se había convertido en un recurso estático. Era un lago, tranquilo y predecible, cuando antes había sido un río, poderoso y que se movía hacia un destino. Entonces conoció a un joven emprendedor descarado en una clase de yoga. Un hombre cuyo negocio era volátil, incluso arriesgado, pero que estaba creciendo, que iba por buen camino. En menos de un año, Lisa dejó a Mark por el emprendedor. Mark quedó conmocionado, completamente desconcertado. Le di todo, les decía a sus amigos. Pero se equivocaba. Le había dado un presente cómodo, pero había dejado de ofrecerle un futuro prometedor. Su comodidad se convirtió en su perdición. La ruptura de su relación no fue una simple cuestión de falta de moral. Fue una compleja tragedia humana derivada de una desconexión en la percepción del crecimiento y la vitalidad. Los datos que respaldan este patrón son abrumadores. Sin embargo, a menudo se expresan en un lenguaje académico estéril que oscurece sus profundas implicaciones humanas. Un estudio exhaustivo publicado en la revista Journal of Personality and Social Psychology, en el que se examinaban las estrategias de retención de la pareja, reveló que el valor que una persona percibe en su pareja está intrínsecamente ligado a la ambición y el potencial que percibe en ella para adquirir recursos y estatus, a menudo más que a lo que realmente posee en ese momento. El estudio utilizó escenarios en los que se pidió a los participantes que calificaran a parejas ficticias. La pareja descrita como un estudiante de derecho trabajador y ambicioso de origen modesto, fue calificada sistemáticamente como más atractiva y con mejores perspectivas a largo plazo que la pareja descrita como un gerente de oficina satisfecho y estable con un trabajo seguro. El gerente de oficina representa un recurso finito y estático. El estudiante de derecho representa una trayectoria, un futuro en expansión lleno de potencial. Por eso, las personas suelen sentirse atraídas por parejas, preocupadas, que tienen una misión en la que ellas no son el centro. Esto indica que la energía y los recursos de la persona se invierten en el crecimiento, no solo en el mantenimiento. Cuando una persona convierte a su pareja en el proyecto central de su vida, se encuentra en una paradoja cruel y trágica, que a menudo desencadena el instinto que puede llevar a la devaluación. Deja de ser una fuerza externa emocionante de la naturaleza y se convierte en un dependiente, en un proyecto en sí mismo. La relación pasa de ser una asociación entre dos individuos completos a una dinámica de cuidador y paciente, una dinámica que es muy difícil de mantener y que a menudo carece de pasión. El segundo desencadenante, profundamente arraigado en las observaciones clínicas de la dinámica de las relaciones, es la pérdida de lo que los psicólogos podrían llamar control del marco o integridad personal. No se trata de dominación o de ser un dictador. Se trata de la base psicológica tácita de una relación. Se trata de quien establece el clima emocional, quien es el árbitro final de su propia realidad y quien mantiene una estabilidad interior inquebrantable. La persona con un marco fuerte es la roca contra la que chocan las olas de las emociones y las circunstancias. Es el capitán, firme al timón incluso en medio de una tormenta, que proporciona una sensación de seguridad gracias a su presencia inquebrantable. La pérdida del marco se produce cuando una persona comienza a externalizar su estado emocional a su pareja. Se vuelve reactiva. La ansiedad de su pareja se convierte en su mandato para arreglar las cosas. La tristeza de su pareja se convierte en su principal responsabilidad. Busca la aprobación de su pareja para cada decisión, desde las elecciones importantes de la vida hasta lo que se pone para ir a una fiesta.
Al hacerlo, renuncia a lo que le proporcionaba seguridad, su propio yo interior. Visualicemos esto con una historia. Tomemos a David, un hombre carismático y seguro de sí mismo que dirigía un pequeño negocio exitoso. Cuando conoció a Chloe, él era el líder. Planificaba las citas con entusiasmo. Tenía opiniones firmes y bien razonadas. La provocaba juguetonamente. Ella estaba cautivada por su fuerza y la claridad de su mundo. Después de que se mudaron juntos, poco a poco, casi imperceptiblemente, el marco cambió. Empezó a preguntarle, ¿qué te apetece cenar, cariño?, en lugar de decir, conozco un sitio estupendo para ir esta noche. Empezó a temer sus malos humores, andando con pies de plomo para no molestarla, gestionando meticulosamente sus emociones en lugar de conectar con ella como persona. Cuando ella se enfadaba, él capitulaba rápidamente para restablecer la paz, confundiendo su estado emocional con la verdad última de la situación. Un día, durante una pequeña discusión sobre finanzas, ella le gritó, «Eres tan débil. No puedo respetar a una persona que se rinde todo el tiempo». Esas palabras le dolieron profundamente, porque reflejaban el marco que él había abandonado. Ella ya no seguía a un capitán. Estaba remolcando un barco abandonado, y esa carga le inspiraba desprecio. Poco después, ella se involucró emocionalmente con uno de sus rivales comerciales más asertivos. La historia de David es una tragedia clásica de pérdida de control. Él pensaba que era un buen compañero, complaciente. No comprendió que el respeto es la base de la atracción duradera, y que el respeto no puede existir sin una identidad interior fuerte y consistente que afiance la relación. Para comprender cuán profundamente arraigada está esta necesidad de un centro fuerte, podemos recurrir a un caso histórico muy alejado del diván del terapeuta, la corte de Luis XVI y María Antonieta. Aquí estaba el rey de Francia, poseedor del poder supremo sobre los recursos. Vivía en el Palacio de Versalles, símbolo de una riqueza e influencia inimaginables. Sin embargo, era considerado por muchos como débil, indeciso y dominado por sus ministros, en la percepción pública, por su esposa. María Antonieta, por su parte, era famosa por su infidelidad con el conde sueco Axel von Fersen, un hombre conocido por su porte militar, su decisión y su fuerte carácter. El rey tenía todos los recursos del mundo, pero perdió el control del marco psicológico de su propia corte y de su propio matrimonio. La traición de la reina no se debía a la falta de palacios o joyas. Fue una respuesta al vacío de energía decisiva y dominante en el centro mismo de su mundo. El conde, por el contrario, ofrecía la claridad y la fuerza de propósito que le faltaban al rey. Este es un patrón que se repite en innumerables cortes reales, salas de juntas y relaciones personales a lo largo de la historia. No se trata del título o de las insignias del poder. Se trata de la titánica fuerza de carácter que lo sostiene. Sin esa base interior, las estructuras externas más impresionantes están destinadas a desmoronarse. El tercer desencadenante, y el más sutil, es la inversión emocional excesiva y la consiguiente pérdida de soberanía personal. En muchos sentidos, este es el más devastador, ya que proviene de un impulso hermoso, el deseo de amar y conectar, que se tuerce de forma patológica. Cuando una persona convierte a su pareja en la única fuente de validación emocional, su propósito y su identidad, deja de ser una persona completa y se convierte en una carga. El amor, en su forma saludable, es el intercambio de dos mundos completos. En su forma patológica, es la anexión de un mundo por otro. Una persona que no tiene ninguna misión, ninguna hermandad, ninguna pasión fuera de su pareja, es una persona que ha puesto todos sus huevos emocionales en una sola cesta. Esta es una posición de debilidad catastrófica. Se vuelve necesitada, celosa y transparente. Su felicidad depende del estado de ánimo y la presencia de su pareja. Esta necesidad es repulsiva porque indica que es un consumidor neto de energía emocional, no un productor de la misma. Le pide a su pareja que llene un vacío que él mismo es responsable de llenar. Piensa en tu amigo, o tal vez en una versión de ti mismo, que, al iniciar una relación, desapareció de su círculo social. Dejó de ir al gimnasio con sus amigos. Abandonó sus aficiones. Estaba disponible para atender todas las necesidades de su pareja. Pensaba que eso era devoción. En realidad, estaba transmitiendo una señal de bajo valor y profunda dependencia. En el momento en que una persona siente que es todo tu mundo, la presión se vuelve inmensa y la atracción puede convertirse en desprecio.
Has dejado de ser el emocionante premio externo que les atraía y te has convertido en un dependiente, un niño emocional al que deben cuidar. La psique humana inconsciente identifica esto como una responsabilidad. Una persona dependiente es un riesgo. Si se va, él se derrumba. Y su necesidad también puede convertirlo en alguien peligrosamente pegajoso, lo que le impide a ella seguir su propio camino hacia el crecimiento y la realización personal. La disolución de la relación, en este caso, suele ser una ruptura brutal pero lógica de un peso muerto, un golpe preventivo en favor de la libertad personal. La literatura psicológica está repleta de pruebas que lo demuestran, enmarcadas en el lenguaje clínico de la teoría del apego. Esta teoría identifica claramente el estilo de apego ansioso preocupado como un importante predictor de la inestabilidad en las relaciones. Las personas con este estilo, caracterizadas por una gran necesidad de seguridad y un miedo paralizante al abandono, suelen declarar una menor satisfacción en sus relaciones y mayores índices de infidelidad en sus parejas. Su necesidad crea una dinámica de persecución y distancia que aleja a su pareja. Otro estudio de la Universidad de California, Berkeley, que siguió a parejas durante una década, descubrió que las parejas que mantuvieron redes sociales sólidas e independientes y aficiones individuales a lo largo de la relación reportaron niveles significativamente más altos de respeto mutuo y pasión, y tasas de divorcio drásticamente más bajas. Los datos son claros y consistentes. La interdependencia, la unión voluntaria de dos individuos completos, es atractiva y sostenible. El enredo y la dependencia, la fusión de dos personas incompletas, son una receta para el resentimiento y la disolución. Ahora, tras haber puesto de manifiesto estos tres desencadenantes, el estancamiento, la pérdida de perspectiva y la sobreinversión emocional, llegamos al antídoto. Este es el núcleo de la solución, el principio que sintetiza la sabiduría de los estoicos con los conocimientos clínicos de la psicología moderna. Es el principio de la soberanía centrada en el propósito. El hombre que no se traiciona a sí mismo no es un ser impecable y perfecto. No es un autómata rico e insensible. Es una persona, un hombre cuyo eje central de identidad y propósito existe completamente fuera de cualquier relación individual. Su misión, su oficio, su búsqueda filosófica, su deber hacia su comunidad, ese es su sol, su fuerza gravitacional central. Su relación es un planeta que orbita alrededor de ese sol. Disfruta de la luz y el calor, pero no es la fuente de los mismos. Esta es la refutación definitiva del dolor causado por los deseos cambiantes de los seres humanos. No se puede devastar a una persona que no depende de ti para su validación existencial. No se puede agotar un recurso del que no eres la fuente. Una pareja puede abandonar a un hombre así, pero nunca podrá traicionarlo en el sentido destructivo para el alma que hemos comentado, porque su alma no está bajo su custodia. Su sentido del yo está arraigado en algo inmutable e interno. Su valor es autogenerado. Seamos brutalmente prácticos. ¿Cómo se traduce esto en la vida moderna? Significa que tienes una misión, crear un negocio, dominar un oficio, alcanzar tu máximo rendimiento físico, crear una obra de arte, buscar una verdad filosófica, ser un pilar de tu familia o comunidad. Esta misión no es negociable. Tiene prioridad sobre los estados de ánimo fugaces, tanto los tuyos como los de tu pareja. Significa que mantienes una fortaleza de soledad, un tiempo sagrado a solas o con una hermandad de confianza en la que elaboras estrategias, te recuperas, fortaleces tu determinación y recuerdas quién eres fuera de cualquier contexto relacional. Significa que llevas tu vida con una actitud tranquila y segura. No eres un suplicante que busca la aprobación de tu realidad. Eres el arquitecto de una realidad que tu pareja está invitada a compartir. Escuchas. Empatizas. Conectas. Pero no te dejas llevar por cada tormenta emocional. Eres la roca. Significa que tu bienestar emocional es tu propia responsabilidad. No buscas a otra persona para que te haga feliz. Obtienes tu satisfacción de tu competencia, de tu progreso en tu misión y de tu aceptación filosófica del mundo tal y como es. El amor, la compañía y la intimidad que te ofrece tu pareja se convierten entonces en un maravilloso complemento a una vida ya completa, no en su fundamento. Es un regalo sagrado, no una necesidad desesperada. Esta es la conclusión impactante e inspiradora que surge de la oscuridad. La respuesta a la naturaleza compleja y a menudo dolorosa de las relaciones humanas no es controlar a los demás,
sino dominarse a uno mismo. El camino para convertirse en alguien a quien no se puede traicionar es el mismo camino para convertirse en un ser humano verdaderamente integrado, poderoso y con propósito. Es un viaje que requiere una disciplina inmensa. Requiere que mires fijamente el vacío de tu propia necesidad y dependencia y lo llenes con un propósito, generado por ti mismo. Es un camino difícil, un camino que pocos están dispuestos a recorrer. Pero para aquellos que lo hacen, la recompensa no es solo la posibilidad de tener relaciones más estables, aunque eso es un probable subproducto. La verdadera recompensa es la libertad. La libertad que proviene de saber que tu valor, tu identidad y tu destino están firmemente en tus propias manos, impermeables a las corrientes cambiantes de las circunstancias externas y a los cálculos subconscientes de los demás. Dejas de ser un jugador en un juego que no entiendes y te conviertes en el maestro del único juego que realmente importa, la conquista de tu propio potencial. Esta es la profunda verdad, no como una receta para la desesperación, sino como el catalizador definitivo para una autosuficiencia radical e inquebrantable. Las difíciles verdades de la naturaleza humana no se ocultaron para protegernos del dolor, sino para proteger a la persona promedio de la aterradora responsabilidad de su propia grandeza. Ahora que lo sabes, la responsabilidad recae sobre ti.